Yo soy la señora Julia, nacida y criada en esta inmensa ciudad de México, cuando todavía le decíamos Distrito Federal, cuando los camiones eran verdes y blancos y el metro ni existía. He visto cambiar la ciudad como no tienes idea, donde antes había vecindades ahora hay edificios de lujo. Y donde antes jugábamos canicas los chamacos ahora hay estacionamientos con plumas eléctricas y cámaras por todos lados, pero hay algo que nunca cambia del todo, el peligro de la noche. Antes era distinto, sí, pero peligro ha habido siempre. Lo que pasa es que ahora es otro tipo de peligro, más callado, más tramposo. Y de eso te quiero hablar, porque luego ustedes los jóvenes sienten que no pasa nada. Que no me va a tocar a mí, y no más falta que un día la ciudad te agarre mal parado para que entiendas. Te voy a contar lo que me pasó una noche. Hace unos años, cuando yo ya tenía más de 60 y tantos. Ya jubilada, con mis achaques, pero todavía necia para andar de un lado a otro. Esa noche aprendí que, aunque hayas vivido toda tu vida aquí, la ciudad nunca la terminas de conocer. Y que salir tarde no es juego. Era un jueves, de esos de mediados de año en que la tarde se encharca de lluvia pero el calor no se va. Yo vivía, y sigo viviendo, en un edificio viejito en la colonia Narvarte, en un departamento de 2 recámaras donde ya no más quedo yo y mis plantas. Mis hijos se fueron hace rato, uno para Querétaro con su familia y la otra vive en Iztapalapa, pero con el trabajo casi no nos vemos. Ese día me había levantado temprano porque tenía cita en el seguro. Tú sabes cómo es eso, te citan a las 8 y te pasan a las 10, si bien te va. Ya estoy acostumbrada, ni modo. Me llevé mi librito de sopa de letras y una bolsita con un sándwich de jamón. Porque una ya no está para andarse desmayando del hambre. Salí de mi casa a las 6:30. Con mi suéter gris, mi bolsa de manta y mi paraguas plegable. De esos que venden en la calle. Subí a la estación del Metrobús de Xola, como siempre. Antes tomaba mucho el metro, pero desde que las rodillas ya no responden igual. El subir y bajar escaleras me mata, así que el Metrobús es más llevadero. Ese día el camión venía llenísimo. Como costal de papas, pero la gente se hizo para un ladito cuando me vio con mi canas y mi bastón. Todavía hay gente decente, eso sí te lo digo. Llegué al seguro, esperé, me revisaron, me dieron mis pastillas para la presión y la diabetes. Y yo dije, bueno, ya estuvo, me regreso a la casa. Hago mi comida y me echo mi siestecita, pero no cuando salí del hospital. Me encontré a mi comadre Estelita, que venía con su hija. Teníamos años que no nos veíamos allá, porque a ella le cambian las citas a otro turno. Nos abrazamos, casi se nos salen las lágrimas. Platicamos como 20 minutos ahí, paradas junto a la entrada, estorbando a todo mundo. Ay, Julia, no te desaparezcas, me dijo Estelita. ¿Por qué no vienes un día a la casa? El sábado va a venir mi nieta y vamos a hacer pozole. Ay, comadre, no más me antojas, le dije. Pero ya estoy grande, me da cosa andar regresándome tarde. Ven temprano, mujer, yo te mando en taxi. Quedamos que sí, que el sábado, que no sé qué. Yo me fui contenta, con el corazón calientito de haberla visto. Regresé a la casa. Hice de comer, un caldito de pollo con verduras que me salió mejor de lo que esperaba, y luego, con la panza llena, me dio por limpiar la alacena. Y ya sabes, no más esto, no más aquello. Cuando me di cuenta ya estaba con todos los trastes fuera, la harina vencida, las latas de hace sabe cuántos años. Me dio por tirar, por acomodar, por trapear. Y se me fue la tarde. Cuando volteé al reloj ya eran las 5:30. Me acordé entonces de que mi hija, la de Iztapalapa, me había pedido un favor. Mamá, ¿no podrías ir a ver a la tía Lupe un día de estos? La estuve llamando y no me contesta. Ya sabes cómo es, a veces se le olvida cargar el celular, pero me quedo con la espinita. La tía Lupe es hermana de mi difunto esposo, y vive sola en un departamento por la colonia Doctores. Tiene casi mi edad, pero ella está más malita, con las rodillas hinchadas, la vista nublada y el carácter por los suelos. La quiero mucho, aunque me regaña como si yo fuera su hija. Ese jueves, mientras veía la alacena ordenadita, me cayó el 20, voy hoy con la Lupe, ahorita en la tarde. Así ya me quito la preocupación. Miré por la ventana, estaba nublado, con ese cielo plomizo que anuncia lluvia. Pensé, voy rápido, la veo un rato, me regreso antes de que oscurezca. Esa era la idea. La ciudad empieza a cambiar cuando cae la tarde. Me arreglé tantito. Me peiné, me puse un suéter más grueso porque ya estaba refrescando. Agarré mi paraguas, una bolsita de pan dulce que había comprado el día anterior y salí. En la esquina de mi calle
El señor de los tamales ya estaba montando su puesto. Y el de los tacos de suadero estaba lavando el trompo y preparando las salsas. El olor a cebolla y cilantro me dio nostalgia. Antes, cuando mi marido vivía, salíamos de noche a la esquina por tacos y regresábamos platicando. Ahora solo los veía de lejos, como si fueran de otra vida. Tomé primero un camión que me dejara cerca del metro. El tráfico ya estaba pesado, la gente saliendo del trabajo, los claxones sonando como orquesta desafinada. Yo iba sentada junto a la ventana, viendo las luces encenderse poco a poco, primero los focos amarillos de los balcones. Luego los letreros de neón de las farmacias y las taquerías. La ciudad de noche se ve bonita de lejos, ¿sabes? Tiene algo de encanto, las sombras largas, los carros brillando, la gente caminando rápido. Pero también tiene algo que inquieta, una especie de nerviosito en el estómago, como si supieras que en cualquier momento algo puede salirse de control. Me bajé cerca de la estación del metro Centro Médico. Me resistí un poco a entrar, por mis rodillas, pero la Doctores no me quedaba tan lejos en realidad. Me dije, Julia, te vas caminando despacito. De aquí a la casa de la Lupe serán, ¿qué? ¿20 minutos? A esta hora todavía hay gente, y sí, había gente. Muchos chavos con mochilas, señores con sus portafolios, vendedores ambulantes recogiendo los puestos, algunos borrachitos tempraneros tambaleándose junto a los postes. La Doctores nunca ha sido colonia fina, la verdad, pero yo la conocí desde hace décadas, cuando íbamos a visitar a los papás de mi esposo. Sabía por dónde caminar y por dónde no. Me fui por Avenida Cuauhtémoc y luego me metí por una callecita que lleva hacia el edificio donde vive la Lupe. Mientras andaba, terminé de oscurecerse. Las luminarias del gobierno, esas que luego no sirven, sí estaban prendidas en esa calle. Había ruido, un taller mecánico que todavía trabajaba, un puesto de tortas, un Oxxo en la esquina. Y uno se confía cuando ve luz y ruido. Llegué a casa de la Lupe como a las 6:15. Ya era de noche, pero no tan tarde como para preocuparse. Toqué el timbre con ese dedito mío que ya se me entume con el frío. ¿Quién? Se oyó la voz cascarrabias de mi cuñada por el interfón. Soy yo, Lupe, la Julia. ¿La Julia? ¿Y ahora qué haces por acá? Subí despacito las escaleras, porque el edificio no tiene elevador. La encontré medio molesta, pero en cuanto vio el pan dulce se le suavizó la cara. Ay, pues pásale, ya que, dijo, haciéndose la dura. No más porque traes pan. Nos sentamos en su comedorcito chiquito, con el mantel de plástico floreado que ha tenido desde que me acuerdo. Pusimos agua para el café, platicamos de todo, de los hijos. De las enfermedades, del precio del jitomate. De cómo la ciudad ya nadie la aguanta. Antes podíamos salir a las 11 de la noche a la panadería, me dijo Lupe. ¿Te acuerdas cuando íbamos a la de la esquina? Claro, dije. Íbamos tú y yo en chanclas, sin miedo, con los pelos parados, y nadie nos decía nada. Ahora sal de noche y ya no sabes si regresas. Reímos un poco, pero era risa amarga. Mientras platicábamos, yo notaba de reojo cómo afuera el cielo se ponía más negro y las luces de los carros se volvían líneas rojas y blancas. Empezó a chispear. Oye, pues si quieres quédate a dormir, me dijo Lupe, medio en serio, medio en broma. Aquí te hago un huequito. Ay, no, ¿cómo crees? Tengo mis medicinas allá, y aparte me da miedo irme muy temprano en la mañana. Yo ya me voy en un ratito, le contesté eso sin pensarlo mucho. Esa confianza tonta de quien ha pasado toda la vida aquí y cree que controla la ciudad. 3. La decisión de irme, y el reloj que no perdona. Estábamos tan metidas en el chisme que se nos fue el tiempo volando. Que si el vecino que hace fiestas, que si la señora de enfrente que se pelea con todos, que si los cambios en el seguro, que si la herencia de un tío lejano que nadie ha visto. La plática entre viejas nunca se acaba. Hasta que miré el reloj de la pared, las manecillas marcaban las 9:45. Sentí un pequeño jalón en el estómago. Ay, Lupe, ya es bien tarde. Ay, ¿neta? A ver, se acercó al reloj, como si de pronto viera mal. Pues sí. En ese momento, escuché afuera otra vez la lluvia, ya más fuerte, repiqueteando contra la ventana como si alguien tocara con muchos dedos al mismo tiempo. La calle, que desde temprano ya estaba algo sola, ahora debía estar casi vacía. Mejor te quedas, Julia. ¿Qué andas haciendo tú sola a estas horas? Insistió Lupe. No, no, ya me voy. Si no, luego se me hace todavía más tarde. Nomás me voy derechito a la avenida y ya,
pido un taxi o un Uber de esos. Te confieso algo, a mí eso del Uber nunca me ha terminado de gustar. Que si la aplicación, que si te cobran con tarjeta, que si luego ni traes datos. Yo soy de las de levantar la mano en la esquina y agarrar el taxi que pase. Muy peligroso, sí, ya lo sé, pero es lo que crecí haciendo. ¿Te pido un taxi de sitio?, dijo Lupe, con esa mezcla de preocupación y regaño. No, hombre, ¿cómo crees? Nomás salgo a la esquina, allá por donde está el Oxxo, siempre pasan. Llego rápido a la Narvarte. Guardé las cosas en mi bolsa, me colgué el paraguas de la muñeca, me puse el suéter hasta arriba. La Lupe me acompañó a la puerta del departamento. «Me avisas cuando llegues, ¿eh?», me dijo. «Sí, mujer, no seas dramática. No es la primera vez que salgo de noche». Esas palabras me retumban todavía. Bajé las escaleras con cuidado, agarrándome del barandal despintado. Al abrir la puerta del edificio, el aire frío me pegó en la cara. La lluvia era más fina, como neblina, pero constante. La calle se veía más larga, más gris, más sola. Caminé hacia la esquina. El Oxxo estaba abierto, con su luz blanca que todo lo hace ver deslavado. Adentro había 2 empleados jóvenes y un señor comprando cigarros. Un perro flaco se guarecía junto a la puerta, temblando. Miré hacia un lado y hacia el otro, pocos carros, uno que otro camión. Las banquetas medio vacías. Un señor borracho, recargado en un poste, tarareaba una canción que yo no reconocí. Me coloqué en la esquina, en donde está la boca de la calle que baja hacia la avenida más grande, y levanté la mano cuando vi venir un taxi. Era uno de esos rojos con dorado, viejito, pero en regla. El chofer, un hombre de unos 40 años, me miró y asintió. «¿Me lleva a la Narvarte, por favor?», le pregunté. «Sí, súbase, jefa». Y en ese momento, cuando ya iba a abrir la puerta del taxi, escuché un trueno lejano, como si el cielo se partiera. Las luces del Oxxo parpadearon un segundo. Y algo, no sé qué, me dio mala espina. Esa sensación en la nuca, como de que alguien te está mirando. Volteé hacia atrás. Ahí fue cuando los vi por primera vez. 4, los muchachos de la sudadera. Eran 3. Los 3 con sudaderas oscuras, sombreros o gorras caladas, y uno traía una mochila colgando chueca. Venían subiendo por la calle, no caminando rápido, pero tampoco despacio. Algo en cómo se movían, en cómo miraban a todos lados sin realmente ver nada, me puso nerviosa. No podría explicártelo bien, pero después de tantos años, una en la ciudad aprende a leer ciertos gestos, ciertas formas de caminar. Te das cuenta cuando alguien viene distraído, cansado, o cuando alguien viene con malas intenciones. Estos, te lo juro, traían envuelta la mala vibra alrededor del cuerpo como si fuera una chamarra más. El que iba adelante me vio. Sus ojos se detuvieron en mi bolsa, en mi bastón, en mi cara de viejita. Yo bajé la vista de inmediato, como si no los hubiera visto, como si no existieran. Las manos me empezaron a sudar. El taxi ya tenía la puerta un poco abierta. Sentí la urgencia de subirme rápido, pero también el miedo de hacerlo a lo loco. «¿Qué pasó, jefa? ¿Se va a subir o no?», dijo el chofer, medio impaciente por la lluvia. Pensé en subirme y jalar la puerta, pero imagínate, la calle vacía, yo ahí con 3 muchachos con pinta de rateros a menos de 15 metros, el taxista que no conocía de nada. Sentí que si me movía demasiado rápido iba a llamarles la atención más. Entonces vi algo que cambió todo. El del medio, el que traía la mochila, metió la mano dentro de la sudadera y sacó algo pequeño, brillante cuando la luz del poste le pegó. No vi bien qué era, pero por la forma, por cómo la agarró, supe que no era un celular. Era un arma, o por lo menos eso creí. Y con eso, en esta ciudad, nunca se juega. Respiré hondo, como pude, y me acerqué un poco más a la ventana del taxi, sin subirme todavía. Le susurré al chofer. «Joven, mejor no. Se ve medio feo por aquí, ¿no?». «¿Cómo que no?», dijo él, frunciendo el ceño. «Pero si ya me hizo la parada». «Perdóneme, pero no me siento a gusto», dije, tratando de no voltear hacia los muchachos. Él los miró por el retrovisor.
también los vio. Si se ve medio pesado, murmuró. Súbase, jefa, y nos vamos rápido. Los chicos ya estaban a unos 10 pasos. Yo sentía su mirada quemándome la espalda. Un viento frío me erizó la piel. Y ahí cometí lo que a veces pienso que fue un error, y a veces pienso que fue lo que me salvó. Dije. No, mejor luego. Muchas gracias, joven. Cerré la puerta del taxi sin haberme subido. El chofer me vio raro, encogió los hombros y arrancó. El taxi se fue, dejando atrás un pequeño olor a gasolina y la sensación de que ahí se había ido mi única protección. Me quedé sola en la banqueta. Sola, con los 3 muchachos ya casi enfrente. 5. Cara a cara con el miedo. En la ciudad, cuando te sientes en peligro, hay 2 tipos de gente, la que se queda paralizada y la que finge normalidad, como si nada pasara, esperando que eso la camufle. Yo suelo ser del segundo tipo. Me di la vuelta despacio, como si simplemente hubiera cambiado de opinión y decidiera regresar hacia el Oxxo. Avancé unos pasos, sintiendo el corazón en la garganta. Los muchachos pasaron a mi lado, despacio. Me rozaron el hombro. Olían a sudor, a cigarro, a calle mojada. Uno de ellos, el de la mochila, soltó una risa baja, como si hubiera oído un chiste interno. Buenas noches, murmuré, apretando la bolsa contra el pecho. Nadie me contestó. Pero sí escuché algo. Mira, mira nomás, dijo uno, en voz baja. No sé si hablaba de mí, de otra cosa, o de algún chisme entre ellos. Pero mi mente, ya envenenada por el miedo, lo tomó como una señal de que me habían notado, escogido, marcado. Los vi entrar al Oxxo de reojo. El perro flaco se apartó, asustado. Uno de ellos pateó una botella de plástico vacía que estaba en la entrada. Los empleados levantaron la vista, tensos. Yo seguí caminando, doblé la esquina, me metí por una callecita donde sabía que había más luz. Pero al dar la vuelta, me di cuenta de algo peor, esa calle, a esa hora, estaba prácticamente desierta. Un carro estacionado, una cortina metálica grafiteada, un poste de luz parpadeando. Nada más. Sentí que me temblaban las rodillas. Mis manos sujetaban el bastón tan fuerte que se me entumieron los dedos. Empecé a caminar más deprisa de lo que mis piernas aguantaban. Ahí fue cuando escuché los pasos. No eran muchos, pero se notaban distintos a los míos. Pasos de tenis sobre pavimento mojado, el eco ligero de su ritmo. Venían detrás. Quise pensar, no es nada, van a otro lado, no eres tú. Pero una parte de mí, esa que ya había visto demasiadas cosas, sabía que sí era yo. Que en esa calle vacía, la viejita con la bolsa y el bastón era una presa fácil. No quise voltear. Me acordé de historias de otras mujeres, de vecinas, de notas en el periódico. Que si se subieron al taxi equivocado, que si les arrebataron la bolsa, que si las encañonaron, que si nunca regresaron. De pronto, una voz a mi espalda. Oiga, doñita. Se me heló la sangre. No contesté. Seguí caminando, con la vista clavada al frente, contando las respiraciones para no desmayarme, 1, 2, 3. Oiga, repitió la voz, ahora más cerca. Era la voz de uno de ellos, sin duda. Un tono burlón, alargado, como de alguien que juega con su víctima antes de hacerle algo. En ese momento, escuché también algo más, un trueno más fuerte que los anteriores, el cielo desgarrándose encima de los edificios. Y casi al mismo tiempo, las luces de la calle hicieron tac y se apagaron todas. La calle se sumió en una oscuridad casi total, nada más iluminada por los destellos lejanos de los carros en la avenida. Y ahí, a oscuras, con los pasos cada vez más cerca, comprendí de golpe lo vulnerable que era. Tener 72 años en esta ciudad, de noche, en una calle sola, es como andar sin piel. 6. El apagón. Cuando se fue la luz, lo primero que sentí fue que el cuerpo se me aflojó, como si mis huesos quisieran salirse. Me paré en seco, porque no veía bien el suelo y no quería tropezar. Mis ojos tardaron unos segundos eternos en acostumbrarse a la penumbra. Detrás de mí, los pasos se detuvieron también. Se hizo un silencio raro, espeso, roto solo por el golpeteo del agua contra las láminas y los coches lejanos. En esa oscuridad,
cualquier cosa podía pasar y nadie se iba a enterar. ¿Ya vio, doñita?, dijo la misma voz, ahora en un susurro cercano. Hasta la luz se fue. Sentí su aliento detrás de mí. Olía a cigarro barato y humedad. Yo sabía que, si corría, me caía. Mis rodillas no daban para eso. Si gritaba, ¿quién me iba a oír, con la lluvia y el apagón? Si volteaba, les daba la cara, y quizá eso buscaban. En esos segundos, mi mente se fue 30, 40 años atrás, cuando mis hijos eran chiquitos y todavía vivíamos en la vecindad de la colonia obrera. Me vi a mí misma jalando a mi hija de la mano porque un hombre nos venía siguiendo por la calle. Me acordé de cómo, en ese entonces, un señor de una tlapalería salió y nos dejó quedarnos ahí un rato, mientras el tipo se iba. En la calle, nunca camine sola donde no haya testigos, me había dicho mi madre. Y si sientes peligro, métete a un lugar con gente, aunque no compres nada. Pero ahora, ¿dónde había gente? ¿A dónde me metía, si la calle era pura cortina cerrada y puertas viejas? Entonces escuché algo más, un poco adelante, al final de la cuadra, un murmullo, una tele encendida, voces. Muy tenue, pero ahí estaba. Era una tiendita, de esas de abarrotes de toda la vida, con la fachada deslavada y un letrero de Coca-Cola oxidado. La conocía de vista, alguna vez había comprado ahí una botella de agua cuando acompañé a Lupe al mercado. La puerta estaba entreabierta, dejando salir una rendijita de luz amarilla, porque adentro probablemente tenían una planta o las luces conectadas diferente. No sé, lo importante es que ahí había alguien. Junté fuerzas. Sin voltear, sin decir nada, di un paso, luego otro, apuntando directo hacia esa rendijita de luz. Sentía a los muchachos pegados detrás de mí, como sombras pegajosas. No se haga, dijo otro de ellos, con voz más gruesa. Nomás queremos preguntarle algo. La manera en que lo dijo era todo menos tranquila. Sonaba a aviso, a amenaza. Yo apreté la bolsa contra el pecho y avancé, arrastrando el bastón. Cada paso me dolía en las rodillas, pero el miedo le ganó al dolor. Notaba como el agua se me metía en los zapatos, como el suéter se me pegaba frío a la espalda. Doñita. Ya casi a mi oído. Di un paso más y, para mi desgracia, la punta del bastón resbaló en un charco. Tropecé hacia adelante, sentí que el mundo se me venía encima. Logré medio sostenerme, pero me doblé del lado derecho y caí de rodillas sobre el pavimento. El golpe me sacó un gemido. Un dolor punzante me subió por la pierna, directo hasta la cadera. Sentí que me mareaba. Detrás de mí, risas. Ya se nos cayó, dijo uno. Levántela, respondió otro, con tono impaciente. Escuché pasos acercándose aún más. Vi de reojo unas siluetas oscurecidas por la falta de luz. Uno de ellos alargó la mano hacia mí. Alcancé a ver los nudillos, sucios, un anillo ancho, brillante. Y en ese momento, desde la tiendita, se oyó un grito. Doña Julia. ¿Es usted? La voz me atravesó como un rayo de luz. Era la señora Carmen, la dueña de la tienda. No la había reconocido en el murmullo de antes, pero ahora estaba segura. La había visto varias veces cuando visitaba a Lupe, una mujer de unos 60, llena de canas, siempre en delantal y con un carácter fuerte. Sí. Alcancé a decir, con la voz quebrada. Carmencita. En cuanto respondí, la puerta de la tiendita se abrió de golpe, dejando salir un rectángulo de luz amarilla que cortó la oscuridad. La silueta de Carmen se recortó contra la luz, y detrás de ella se veían los estantes, las latas, una tele chiquita prendida con las noticias. Véngase, doña. Gritó, levantando la mano. Los muchachos se detuvieron en seco. La luz les dio directo en la cara, y por primera vez pude verlos un poco mejor, jóvenes, ninguno pasaba de los 25, uno con barba rala, otro con un piercing en la ceja, el de la mochila con ojos muy abiertos, nerviosos. No sé si traían armas o no, en ese instante ya ni quería comprobarlo. Carmen dio unos pasos hacia mí, sin miedo, como si estuviera enfrentándose a 3 niños malcriados y no a posibles delincuentes. ¿Qué hacen con la señora? Les gritó. Es vecina de aquí, ¿eh? Noté el pequeño titubeo en los chicos. Uno de ellos chasqueó la lengua, molesto.
Nada, señora, se cayó, dijo el de la barba, con voz fingidamente inocente. Nomás la íbamos a ayudar. Sí, como no, respondió Carmen, cruzándose de brazos. Mejor ayúdense solos y le siguen, ándele. Ya viene la patrulla. Lo dijo con una seguridad que hasta a mí me convenció, aunque no había oído ninguna sirena. Los muchachos se miraron entre sí. El de la mochila masculló algo que no entendí y luego, con un gesto brusco, se dio la vuelta. Vámonos, dijo. No trae nada la doña, se ve. Ahora pienso en esa frase y me da un escalofrío, no trae nada. Como si yo fuera solo una cartera con patas. Se alejaron por donde habíamos venido, perdiéndose en la oscuridad. Mis piernas temblaban tanto que no podía ponerme de pie. Carmen llegó hasta mí y me agarró del brazo con fuerza. Levántese, doñita, despacito, me dijo, con tono firme pero cálido. No se me quede aquí tirada. Entre ella y un muchacho que resultó ser su nieto, un chico flaquito, de lentes, que salió detrás, me cargaron casi en vilo hacia la tiendita. Sentí el piso bajo mis pies, pero era como si caminara sobre nubes. Todo me daba vueltas. Entré a la tienda y el olor a pan, a detergente, a frijol enlatado me golpeó como algo conocido, familiar. Era olor a refugio. A salvo. Carmen cerró la reja con un jalón y le echó 2 candados. Luego me sentó en una silla de plástico junto al mostrador. A ver, respire, me dijo. ¿Está bien? ¿La tocaron? Negué con la cabeza, todavía sin voz. Sentía la garganta cerrada. Tráele un vaso de agua a la doña, le dijo a su nieto. El chico me dio un vaso de agua simple, fría, que se me fue a traguitos nerviosos. Empecé a llorar en silencio, sin sollozos, nada más las lágrimas cayendo, calientes. No era solo por el susto de ese momento, era por todo, por los años, por la vulnerabilidad, por la maldita realidad de una ciudad que ya no es para la gente vieja. Ya, doña, decía Carmen, dándome palmaditas en la espalda. Ya está aquí, ya no pasó nada. Pero sí había pasado. Algo se había roto, aunque por fuera pareciera que estaba intacta. 7. Lo que no se ve, pero se queda. Me quedé en la tiendita un buen rato. Carmen no quiso que saliera hasta que volviera la luz o hasta que llegara alguien por mí. ¿A quién le hablamos?, preguntó. Le di el teléfono de Lupe. El nieto, que si traía saldo en el celular, marcó. Mi cuñada contestó casi de inmediato, con la voz entre asustada y molesta. ¿Qué le pasó a la Julia? Oí que gritaba, incluso desde donde yo estaba sentada. Nada grave, tía, contestó el muchacho. Se resbaló y se asustó tantito. Pero mejor venga por ella, ¿no? Lupe tardó como 15 minutos en llegar, que a mí me supieron a media hora. En ese lapso, la luz regresó de golpe, un zumbido, un destello, y los focos volvieron a encenderse, uno por uno, hasta que la calle recuperó sus contornos. La ciudad, con luz, ya no parecía la misma que hacía unos minutos me había querido tragar viva. Pero yo sí era la misma, y no. Adentro, algo se me había quedado como un nudo. Mientras esperábamos a Lupe, Carmen me empezó a platicar. Mire, doña, es que usted ya no está para andar sola a estas horas. Aquí en la colonia se han puesto feas las cosas. Yo pensé que, intenté decir. Que como iba nomás a la esquina a agarrar taxi, ni a la esquina, doña, interrumpió. Luego los mismos taxis vienen coludidos con los rateros. Y usted, con su bastoncito, pues se ve fácil. Sentí un poco de humillación, te lo confieso. No porque Carmen tuviera mala intención, sino porque me estaba diciendo algo que yo no quería aceptar, que mi cuerpo, que antes me llevaba de aquí para allá sin pedir permiso, ahora era un estorbo, una señal de debilidad. Mi madre siempre decía, uno envejece primero en las piernas. Ahora lo entendía bien. Cuando Lupe llegó, entró a la tienda como tromba, con la cara desencajada. Pero qué necesidad, Julia. Me soltó, casi sin saludar. Te dije que te quedaras a dormir. Te dije. Yo, todavía con los ojos hinchados, solo atiné a decir. Perdóname. Pensé que no pasaba nada. Carmen intervino. Ya, Lupita, tampoco la regañe tanto.
podía pasarle a cualquiera. Lo bueno es que aquí la vimos. Lupe suspiró, se pasó la mano por la cara, tratando de calmarse. Gracias, Carmen, dijo al fin. No sé qué hubiéramos hecho sin usted. Para eso estamos las vecinas, respondió Carmen. Nada más cuídenla, porque la ciudad ya no está como antes. Salimos juntas de la tienda. Ahora la calle estaba mojada, brillante por las luces de los postes recién encendidos. El apagón ya era historia, pero el recuerdo seguía pegado en mi piel. Lupe me agarró del brazo con fuerza, casi clavándome los dedos. Caminamos hacia su edificio en silencio, cada una metida en sus pensamientos. Subimos las escaleras, yo con más dificultad que antes, porque la rodilla me dolía del golpe. Al entrar a su departamento, la tele estaba prendida con las noticias de la noche, que si un choque en Insurgentes, que si un asalto a un local en Iztapalapa, que si encontraron un cuerpo en no sé qué colonia. La ciudad seguía su rutina de desgracias, como si lo mío hubiera sido algo chiquito, mínimo, sin importancia. Y quizá, comparado con otras historias, así era. Pero para mí, esa noche marcó un antes y un después. Lupe me sentó en el sillón y me puso una cobija encima. Me trajo un té de manzanilla y me revisó la rodilla, que estaba roja e hinchada. Mañana vamos al doctor, dijo, sin admitir discusión. Yo asentí, cansada. Me sentía como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. 8, las noches que siguieron. Me quedé a dormir en casa de Lupe ese día, claro. No tenía caso arriesgarme de nuevo. Ella sacó unas sábanas viejas y me armó una cama en el sillón. Dormía sobre saltos, despertando cada vez que oía una sirena lejana, un coche arrancar, un perro ladrar. Soñé que caminaba por un túnel sin fin, con voces detrás de mí que no me dejaban avanzar. Al día siguiente, muy temprano, fuimos al seguro. Me revisaron la rodilla, gracias a Dios, no había fractura, solo un golpe fuerte. Me dieron antiinflamatorio y me recomendaron reposo. Mi hija, cuando se enteró, casi se viene encima de mí por teléfono. Mamá, ¿qué hacías tú sola de noche en la Doctores? ¿Estás loca? ¿Por qué no me avisaste? No te quise preocupar, hija, contesté, sintiendo otra vez esa mezcla de vergüenza y terquedad. Es que no entiendes, mamá. La ciudad no es la misma que antes. No puedes andar así. En los días siguientes, regresé a mi casa en la Narvarte con más cuidado que nunca. Desde entonces, hice un pacto conmigo misma, después de las 7 de la noche, yo ya no salgo sola. Si tengo que ir a algún lado, que sea en la mañana o a más tardar en la tarde, y siempre tratando de ir acompañada. Al principio me costó trabajo aceptar esa regla. ¿Cómo que yo, que antes me subía al metro a las 10 de la noche, yo, que cruzaba Tlalpan casi a medianoche saliendo de las fiestas familiares, yo, que caminaba de una colonia a otra sin miedo, ahora tenía que guardarme como si fuera niña chica? Pero cada vez que intentaba justificarme, me venía a la mente la sensación de esa calle oscura, el apagón, la voz diciendo, Doñita, la mano estirándose hacia mí. Y se me quitaban las ganas de hacerme la valiente. Empecé a notar con otros ojos lo que antes solo veía de reojo. En las noticias, historias de señoras de mi edad asaltadas saliendo del mercado, de ancianos golpeados por resistirse a que les quitaran la pensión recién cobrada, de personas desaparecidas que habían salido nomás a la tiendita. En el transporte público, miradas rápidas a las bolsas ajenas, mochilas abiertas, señoras abrazando sus carteras contra el pecho, hombres con cara de sospechosos que se subían a trabajar, contando chistes o vendiendo dulces, y uno ya no sabía si realmente trabajaban o estaban vigilando. En la misma colonia Narvarte, que muchos consideran bonita o tranquila, empezaron a contarse historias de robos en la esquina, de gente encañonada al salir del cajero, de coches desvalijados en plena madrugada. La ciudad, que yo había amado toda mi vida, se me empezó a figurar como un animal grande y cansado, que cuando cae la noche se vuelve impredecible. A veces te deja pasar tranquilamente, te acaricia con su viento fresco y sus luces bonitas. Y a veces, sin aviso, te muestra los colmillos. 9. Conversaciones en el mercado. Unos meses después de aquella noche, mi rodilla ya estaba mejor, aunque nunca volvió a ser la misma. Aproveché un sábado para ir al mercado de mi zona, el de siempre. Ahí es donde una se entera de todo. Más que comprar jitomates y cebollas,
El Mercado es el periódico vivo de la colonia. La señora Mary, la de las verduras, me vio llegar con mi bastón y de inmediato dijo: «Ay, doña Julia, si se ve que le pegó duro el trancazo, ¿eh?». Lupe ya me había contado. Yo no sabía que Lupe y ella eran tan chismosas, pero en el fondo agradecí que la historia se supiera, porque así otras señoras quizá tomarían precauciones. Pues sí, hija, dije, mientras escogía unas calabacitas. Ya ve, una se confía. La señora de los quesos, que estaba escuchando, se metió a la plática. A la prima de mi marido casi la asaltan la semana pasada también, allá por Obrera. Igual, saliendo tardecito, sola. Ya ni porque son personas grandes las respetan, de veras. La señora de las flores, más allá, soltó otra. A la hija de mi vecina la subió un taxi pirata por la Roma, y que la pasean, y que le quitan todo. Tuvo suerte de que la dejaran en una esquina y no peor. Y así, historia tras historia, la conversación se llenó de relatos oscuros, como si todas hubiéramos estado esperando la ocasión para desahogarnos. Yo conté lo mío con calma, sin adornos, pero sí con detalle, el apagón, los pasos, la voz, Carmen, la tiendita. Mientras hablaba, vi cómo las otras mujeres asentían, con los labios apretados, los ojos entre miedo y rabia. Es que ya ni la friegan, dijo Mary. Uno trabaja, se esfuerza, cuida a los hijos, y al final tiene que vivir con miedo. Y los viejitos son los más vulnerables, agregó la de los quesos. Mi papá ya ni quiere salir, dice que mejor se queda viendo la tele. Ahí entendí algo, mi historia no era única. Era apenas una hebra en un tejido muy grande de sustos, pérdidas, violencias chiquitas y grandes que vivimos especialmente las mujeres y la gente mayor en esta ciudad. Y también entendí esto, contarlo sirve. Ponerle palabras al miedo es una manera de ponerle luz. Quizá no espanta al animal, pero al menos sabes por dónde te puede salir. Ese día, regresando a casa con mi mandado, me hice otra promesa: cada vez que pudiera, le iba a decir a la gente, a mis hijos, a mis vecinos, a los hijos de mis vecinos, que la ciudad de noche no es juego. Que está bien divertirse, salir, vivir, sí, pero que hay que hacerlo con cuidado, con los ojos abiertos, sin creerse intocables. Porque yo ya no salgo de noche, pero ellos sí. Y no quiero que un día me los cuente la televisión. 10. Lo que la ciudad me enseñó. Tú me pediste una historia sobre los peligros de salir tarde en la Ciudad de México, contada por alguien que ha vivido aquí toda la vida. Eso es lo que te estoy dando, no una leyenda urbana, no un cuento exagerado, sino un pedazo de mi vida, de mi miedo, de mi aprendizaje. En estos 72 años he visto pasar muchas épocas. Vi cuando mis papás me dejaban correr por la calle hasta las 9 o 10 de la noche, jugando a las escondidillas con los vecinos, sin que nadie se preocupara demasiado. Vi cuando empezaron los rumores de asaltos en los camiones, y mi mamá me dijo que ya no me subiera sola tan tarde. Vi los terremotos, los edificios caídos, la gente solidaria en la calle a todas horas, y pensé que esta ciudad, con todo y su caos, valía la pena por su gente. Vi cómo se llenaron las avenidas de coches, cómo el metro se hizo insuficiente, cómo los barrios que antes eran sencillos se volvieron de moda, y con eso subieron las rentas y también los delitos. Vi cómo poco a poco nos fuimos acostumbrando a los noticieros llenos de sangre, a los levantones, a los ajustes de cuentas, a las fotos borrosas de desaparecidos pegadas en los postes. Y ahora, ya grande, me toca ver cómo mis nietos, cuando vienen a visitarme, se mueven por la ciudad con el celular en la mano, los audífonos puestos, distraídos, confiando en el mapa y en la aplicación, pero no en sus ojos ni en sus instintos. Lo que me pasó aquella noche en la Doctores no fue lo peor que puede pasar. No me robaron, no me lastimaron más allá del golpe en la rodilla y del susto. Pero estuvo tan cerca, tan cerca, que sentí el aliento de la tragedia en la nuca. Y eso basta para cambiarte la manera de caminar por la vida. Ahora, cuando veo por la ventana y noto que ya está anocheciendo, hago un recuento mental. ¿Tengo que salir? ¿Es realmente necesario? ¿Puedo hacerlo mañana temprano? ¿Puedo pedirle a alguien que me acompañe? Si la respuesta es que no es necesario, me quedo. Me hago un té, veo mi novela, riego mis plantas, hablo por teléfono. Me cuido. Si la respuesta es que sí tengo que salir, entonces planeo, llevo solo lo indispensable, aviso a dónde voy, trato de caminar por avenidas grandes y con luz, me voy en transporte más seguro,
me siento cerca del chofer, miro a la gente a los ojos lo suficiente para que sepan que estoy consciente, pero sin provocar. Y aún así, sé que no hay garantía. Eso es lo más duro de aceptar, que puedes hacer todo bien y aún así la ciudad puede darte la espalda. Pero entre más cuidado, mejores son las probabilidades. Y ya a esta edad, una se agarra a las probabilidades como quien se agarra al barandal para no caer en las escaleras. Lo que les digo a los jóvenes. Cuando mis nietos o los hijos de mis vecinas vienen de visita, a veces me cuentan sus aventuras, que fueron a un concierto en el Foro Sol, que salieron de un antro en la Condesa a las 3 de la mañana, que se fueron caminando desde el metro Insurgentes hasta sabe qué colonia, porque no estaba tan lejos. Yo los escucho, los dejo que se rían, que presuman. Luego, cuando se quedan callados un momento, meto mi cuchara. Mira, hijo, le digo a mi nieto mayor, tú crees que controlas todo porque traes el celular, la aplicación, el mapa. Pero la Ciudad de México es como un animal, a veces ronronea y a veces muerde. No la des por hecha. Él sonríe, medio burlón. Ay, abue, tú porque te tocó más feo. Ahorita ya es otra onda. Y yo, con la calma que dan los años, no, mi vida. Ahorita es la misma onda, nada más que con internet. Le cuento lo de la doctores. No para asustar lo demás, sino para que entienda que no se trata solo de gente mala, en abstracto, sino de momentos, de decisiones chiquitas que te ponen en riesgo, salir 15 minutos más tarde, irte por la calle más sola porque es atajo, decir no pasa nada, es rápido. Tú piensas que a ti no te va a pasar, le digo, igual que yo pensaba esa noche. Que porque ya conoces la ciudad, que porque siempre lo has hecho. Y mira. Mi nieto frunce el ceño, ya más serio. Entonces, ¿qué hago? ¿No salgo? No, tampoco, respondo. La vida es para vivirse. Pero hazlo con cuidado. Siempre avisa dónde estás, con quién. No camines con los audífonos a todo volumen, ni con el celular en la mano. Fíjate si la calle está muy sola. Si algo da mala espina, hazle caso. Y si puedes, evita andar solo muy noche, sobre todo en zonas que no conoces. A veces siento que exagero, que sueno como disco rayado. Pero prefiero que me tomen por exagerada a que un día no regresen. Con los hijos de mis vecinas hago lo mismo. Una vez, la hija de la señora de enfrente, una muchachita de 20 años, me contó que iba a ir a una fiesta por la zona de Tepito. Que la habían invitado unos amigos, que no pasaba nada, abue, todos van. Mira, hija, le dije, mirándola a los ojos, yo no te voy a decir que no vayas, porque no soy tu mamá. Pero si te voy a decir algo, hay lugares y horas en esta ciudad donde, si algo sale mal, nadie va a meter las manos por ti. Y tú, aunque te sientas muy fuerte, sigues siendo una muchacha sola. Ella se quedó pensando. Al final, fue a la fiesta, pero se regresó más temprano de lo planeado, en grupo, en un coche confiable. Al día siguiente me contó que hubo bronca en la calle, que escucharon gritos, que algunos se asustaron. Se me vino a la mente lo que me dijo, doña Julia, me confesó. Y sí me dio cosa. Ahí entendí que, aunque los jóvenes parezcan no oír, algo se les queda. Tal vez no cambian todo su comportamiento, pero al menos les suena una campanita cuando el peligro se acerca. Y a veces esa campanita es la diferencia entre el susto y la desgracia. La ciudad que amo y la que temo. No quiero que pienses que odio esta ciudad. Al contrario, la amo. La he visto florecer y derrumbarse 1000 veces. He caminado sus calles desde que las tortillas costaban centavos y los camiones parecían cajas de sardinas sobre ruedas. Me sé los olores del centro histórico en la mañana, el bullicio de la Merced, el fresquito de los parques de Coyoacán, el ajetreo de Insurgentes, el silencio extraño de ciertas colonias los domingos. He tenido momentos hermosos aquí, el primer beso con mi difunto esposo en un cine del centro, los paseos con mis hijos de la mano por Chapultepec, las navidades en la vecindad, todos compartiendo tamales en el patio, las risas con mis vecinas cuando se iba la luz y sacábamos las velas para seguir platicando. Pero amar algo no significa hacerse ciega a sus lados oscuros. Y esta ciudad tiene muchos. Sobre todo cuando se mete el sol. A veces me asomo por la ventana de mi departamento en la Narvarte y veo pasar a los muchachos que van rumbo al metro, con mochilas, con cascos de bici, con bolsas de mandado. Los veo mirar el celular, reírse,
caminar rápido. Y me pregunto, ¿sabrá ese que en la esquina de allá asaltaron a una vecina hace 2 semanas? ¿Sabrá aquella que en el parque de acá se han llevado celulares a punta de cuchillo? ¿Sabrán que por muy bonita que se vea la colonia, nadie está exento? La ciudad no es pareja. Hay colonias donde a las 9 ya no hay nadie en la calle porque todos saben que es zona caliente. Hay otras donde la gente se confía porque hay cafés bonitos, árboles y patrullas rondando, pero los ladrones se disfrazan de muchachos bien, de repartidores, de parejas jóvenes. El peligro se adapta. Por eso, cuando te hablo de los peligros de salir tarde, no lo hago para que te encierres y vivas con terror. No. Lo hago para que entiendas que la noche cambia las reglas del juego. De día, la ciudad es una maestra estricta, pero justa, si te fijas, si andas vivo, más o menos la libras. De noche, en cambio, se vuelve un examen sorpresa, de esos donde ni siquiera sabías que había clase. En mi caso, aquella noche en la Doctores me enseñó que incluso a mi edad, incluso con toda una vida aquí, puedo cometer errores de confianza. Que yo ya me la sé, es una trampa. Y me enseñó también otra cosa, que no todo está perdido, que todavía hay gente buena como Carmen, como su nieto, como tantos que se asoman cuando oyen un grito o una caída. Sin ellos, esta ciudad ya se habría devorado a sí misma hace mucho. Si tú vas a salir de noche. Si estás leyendo esto y eres joven, o aunque no lo seas, y te toca salir de noche en la Ciudad de México, déjame, desde mi sillón, con mi bastoncito junto a la mesa, decirte unas cuantas cosas que me hubiera gustado que alguien me repitiera más fuerte antes de esa noche. No camines distraído. Sé que el celular jala mucho, que la música te acompaña, que los audífonos te aíslan del ruido. Pero también te aíslan de las señales. Escucha los pasos detrás de ti, los murmullos, los carros que se detienen donde no deberían. No te confíes porque es rápido. Mi error fue ese, pensar que de la puerta de la casa de Lupe a la esquina, y de ahí al taxi, no pasaba nada. Los peores sustos suelen suceder en esos trayectos cortos que uno subestima. Evita las calles vacías. Aunque parezca que das una vuelta más larga, muchas veces es mejor caminar por donde hay luz, comercios, gente. Una persona gritando en una avenida tiene más probabilidad de ser escuchada que en una callecita sola. Desconfía con medida. No se trata de ver a todos como enemigos, pero sí de no entregarle tu confianza a cualquiera, taxis que no sean de sitio o de aplicación bien identificada, amables desconocidos, que se ofrecen a acompañarte por la fuerza, grupos de personas que te cierran el paso. Avisa siempre. Dile a alguien a dónde vas, por dónde te irás, a qué hora calculas llegar. Manda un mensaje cuando llegues. Parece exagerado, pero cuando algo pasa, la información salva minutos, y a veces los minutos salvan vidas. Y, sobre todo, escucha tu instinto. Ese nudito en el estómago, esa sensación de que algo no está bien, no aparece porque sí. Si una calle te da mala espina, no la tomes. Si un taxi no te gusta, no te subas. Si un grupo te mira demasiado, crúzate, métete a una tienda, pide ayuda. Yo, a mis 72 años, ya casi no salgo de noche. No porque me haya rendido, sino porque aprendí a elegir mis batallas. La ciudad me ha dado mucho, pero también me ha cobrado en sustos, en rodillas lastimadas, en noches de insomnio. Te cuento mi historia no para hacerte creer que todo está perdido, sino para que sepas que, incluso en medio del monstruo, hay maneras de caminar con un poco más de seguridad, y si algún día, saliendo tarde por alguna colonia de esta ciudad, ves una tiendita con la luz prendida y una señora mayor detrás del mostrador, acuérdate de mí, de Carmen, de Lupe, de todas las que hemos sobrevivido a fuerza de colmillo y de cariño por esta tierra. Entra, tómate un respiro, pide una botella de agua, compra unos chicles. No subestimes el poder de un lugar con gente y luz en la noche chilanga. A veces, la diferencia entre llegar bien a casa y convertirse en una nota roja está en una decisión tan sencilla como esa. Yo, por mi parte, seguiré aquí, en mi Narvarte viejita, regando mis plantas, viendo las luces de la ciudad encenderse al atardecer. Y cada vez que el cielo se nuble y truene como aquella noche, le pediré a Dios que a ti, que sales y entras, que vas y vienes, la ciudad solo te muestre su cara amable. Pero por si acaso, y porque la ciudad es como es, lleva siempre contigo esta voz de vieja que te repite, cuídate, mijito. Cuídate, mijita. Que la noche en la Ciudad de México no perdona descuidos.